¿Qué tal, muchachos? Os saludo con mucho gusto. Les traigo aquí un nuevo video en el área de la química, continuando con los temas de soluciones. En el video anterior les platiqué sobre molaridad. En este vamos a tratar el tema de normalidad. Bien, pero les recuerdo que si quieres adentrarte bien en el tema de soluciones, ya hicimos dos videos previos a estos, que son sobre porcentajes, sobre partes por millón, y ya tenemos uno nuevo de molaridad, bien, para que puedas complementar este de normalidad. Bien, muchachos, entonces te voy a presentar aquí dos métodos para poder calcular la normalidad. El primer método que te presento ahorita es la básica, es la fórmula general de normalidad, donde tenemos que normalidad es igual al número de equivalentes químicos de soluto en equivalentes por volumen de la solución. Y mucho ojo, en la normalidad no difiere con respecto a la molaridad o a los porcentajes o a las partes por millón, en el sentido de que cumple con la estructura básica para medir concentraciones, ¿de acuerdo? Acuérdate que dijimos en el video anterior de molaridad que la estructura básica es el soluto debe ir arriba y abajo debe ir la solución. ¿Por qué? Porque estamos intentando saber la proporción de soluto presente en la solución. Bueno, ¿qué cambia en la normalidad? Que introducimos un parámetro nuevo, que es el número de equivalentes químicos. Bien, y abajo manejamos, como manejamos en la molaridad, litros de solución, es decir, el volumen en litros. Bien, bueno, ¿cómo podemos abreviar esto? Porque si te fijas queda muy largo, lo podemos abreviar así. N mayúscula es igual a número de equivalentes, abreviado como gato, equivalentes, sobre la V mayúscula, que hace referencia al volumen de la solución en litros. Bien, pero aquí te estarás preguntando, ¿qué es un número equivalente o número de equivalentes químicos? ¿Qué será? Bueno, aquí te lo pongo. El número de equivalentes es igual a la masa del soluto, que eso ya creo que ya lo sabes bien. La masa del soluto son los gramos, entre el peso equivalente, que podemos abreviar como PE. Y tú ahora te volverás a preguntar, ¿qué será el peso equivalente? Bueno, el peso equivalente te lo pongo aquí. Simplemente es la masa molar del soluto. Si hablamos, por ejemplo, del agua, que es H2O, sacas la masa molar, que sería 18 gramos por mol, y lo dividirías entre una E mayúscula, que es una E arbitraria. Esta letra E es arbitraria, podría ser X, podría ser R, podría ser N minúscula. Es decir, aquí la E mayúscula que estoy utilizando es un parámetro que depende del soluto, es un valor numérico, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ir con esta de la E que depende del soluto. Entonces voy a hacer una recapitulación de lo que ya vimos. La normalidad simplemente es número de equivalentes sobre volumen de solución, ¿bien? Y ese número de equivalentes a su vez tiene una fórmula, que es esta, masa del soluto en gramos, entre el peso equivalente. ¿Y dónde encuentro el peso equivalente? Bueno, es una división de la masa molar del soluto sobre esta E mayúscula. Repito, yo le estoy asignando la E mayúscula, no significa que sea E mayúscula en todos los libros o que todos los maestros lo manejen así. Bueno, vamos a entender qué es esta E mayúscula en un momentito más. Nada más me gustaría presentarte el método 2. El método 2 para calcular la normalidad, para mí es el más sencillo, ¿de acuerdo? Te voy a mostrar los dos métodos en este video, pero para mí el método 2 es el más sencillo porque es una fórmula que está relacionada con la molaridad. Es decir, que la normalidad sería igual a esta E mayúscula multiplicado por la molaridad. Si tú aprendes a calcular molaridad, ¿de acuerdo?, la normalidad ya la tienes ganada porque solo tenías que multiplicar por esta E mayúscula. Bueno, vamos a entender qué es la E mayúscula. Bien, si tu soluto es un ácido, es muy sencillo de reconocer el valor de la E. Todo depende de las H's. Fíjate que aquí tengo una H para el ácido clorhídrico, pues su E vale 1. Aquí tengo 2 hidrógenos, pues su E vale 2. Aquí tengo 3 hidrógenos, su E vale 3. Acá tengo 1 hidrógeno, su E vale 1. Por lo tanto, como regla para los ácidos, la E mayúscula va a representar el número de hidrógenos. Siempre para los ácidos así funciona. Ahora, mucho ojo, ¿cómo reconocer un ácido? Empieza con la H. A excepción del agua, quita el agua por ahí, que es H2O. Todos los ácidos van a empezar con hidrógeno. HCl, H2SO4, etc. Ahora bien, si tu soluto es una base o hidróxido, ¿de qué dependerá la E? Pues va a depender de la OH. Es decir, las bases o hidróxidos todas tienen OH. Pues aquí fíjate cómo tengo un OH, aparece aquí un 1. Aquí tengo 2 OHs, pues aquí tengo un 2. Aquí tengo 3 OHs, aquí tengo un 3. Acá tengo solo un OH y aquí hay 1. Este paréntesis que está aquí y este número que aparece acá es el número de OHs que va a haber. Entonces, mucho ojo, si aquí hay un paréntesis y afuera hay un número, te está indicando la cantidad de OHs. Así de sencillo es con los hidróxidos. Ahora, si tu soluto es una sal, se complica un poco la cosa, pero no tanto. Vamos a ver por qué.
Las sales son todas estas. ¿Cómo yo identifico una sal? Fíjate que la diferencia de todos, tiene elementos como metales, no metales, tiene oxígeno. Bueno, ¿cómo lo identifico? Muy sencillo, no es ácido o no es base. Es decir, no empieza ni con H, no hay aquí ninguno que empiece con H, ni hay ninguno que tenga OH al final. Entonces, H al principio ácidos, OH al final bases. Si no tiene ninguno de los dos, es sales. Y las sales se van a clasificar en dos grandes grupos. Las sales binarias y las sales oxisales. ¿Cómo reconozco una sal binaria? Está re fácil, el nombre te lo está diciendo. Solo hay dos elementos y uno es un metal y el otro es un no metal. Metal o no metal, así de sencillo. Ahora, las sales que son metálicas también pueden ser oxisales y eso también está fácil de reconocer porque tenemos más de dos elementos. O sea, si aquí hay dos elementos es binaria, si tiene más de dos elementos es oxisal. Pero además contiene un metal y un oxianión. También lo podrías reconocer así, porque tiene un metal y un oxianión, o porque hay presencia de oxígeno. Si tú no sabes lo que es un oxianión, no importa, con que sepas que tiene más de dos elementos, con eso basta. Pero además también tienes el tip del oxígeno. Por ejemplo, vamos a identificar aquí cuáles son binarias y cuáles son oxisales, ¿de acuerdo? Aquí están las sales. Tenemos que ver el acompañante del metal. Ya que todas tienen metal, lo que tienes que verificar es el acompañante. En este caso, el metal es el del principio. Si tú no sabes cuál es un metal, no te preocupes, repito. El elemento que está al principio en una sal es el metal. Lo que está a la derecha sería el acompañante. En este caso, el primer acompañante en el NaCl es el cloro. ¿De acuerdo? Acompañante del metal, cloro. Por tanto, sería un tipo de sal binaria porque solo son dos elementos, el sodio y el cloro, hacen que sea binaria. En el caso del cloruro de calcio, el acompañante otra vez es el cloro. El calcio es el metal, el cloro es el no metal. Y en este caso sería otra vez una sal binaria. Solo hay dos elementos. En el caso del AlPO4, aquí ya tenemos más de dos elementos, tenemos aluminio, fósforo, oxígeno, sería el PO4 el acompañante, el metal sería el primero, que es el aluminio, y el acompañante sería PO4, bueno, ese es un oxisal. El hierro aquí es el acompañante, el azufre es el acompañante del hierro, sería una sal binaria, el PO3 sería el acompañante del hierro, es un oxisal, el PO4, aquí que está encerrado entre paréntesis con un 2, este PO4 sería el acompañante del magnesio, el azufre sería el acompañante del aluminio y el SO4 sería el acompañante del potasio. Repito, los metales al principio y el acompañante después. Si tiene oxígeno es oxisal y si solo es un elemento es binario, así de sencillo. Bueno, vamos con las reglas. Si es sal binaria, lo que tienes que hacer es identificar la carga de los no metales. Lo voy a repetir. Si es sal binaria, tienes que identificar la carga de los no metales. Aquí tengo una tabla periódica por colores. Los azules son metales, los metaloides son los verdes y los no metales amarillos. Importante que entiendas los no metales porque son los que están en menor cantidad con respecto a los metales. ¿De acuerdo? Es más fácil aprenderte un no metal que un metal. En este caso, los amarillos de ese lado son los importantes porque el hidrógeno no va a hacer nada aquí. Bueno, tenemos la familia 5A, la familia 6A y la familia 7A. Eso lo tuviste que haber visto en tu curso básico de química. 5A, 6A y 7A. Esos son los importantes. ¿Por qué? Porque hay una regla. La regla dice lo siguiente. La carga de los no metales en las familias 5, 6 y 7A son las siguientes. Carga menos 3 para la 5A. Carga menos 2 para la familia 6A. Y carga menos 1 para la familia 7A. Este concepto te va a servir incluso en el ADA 4 cuando veamos redox. Cuando veamos redox ese concepto lo vamos a retomar. Pero ahorita para reconocer una sal es importante este concepto. Lo voy a volver a repetir. Carga de menos 3 para la familia 5A, carga de menos 2 para la 6A y carga de menos 1 para la 7A. ¿Por qué menos 3, menos 2 y menos 1? Porque son los electrones que le hacen falta a cada uno de esos elementos para tener 8 y completar su regla del octeto. Por ejemplo, los de la 5A tienen 5 electrones de valencia, es decir, 5 electrones en su última capa. Para completar su octeto necesitan 3 electrones, por eso es negativo. Le hacen falta 3 electrones. A los de la 6 le faltan 2 para llegar a 8 y a los de la 7 les falta 1 para llegar a 8. Así de sencillo. Bien, en este caso, chavos, ¿qué pasa con los oxianiones? ¿Cómo reconozco la carga de los oxianiones? Aquí dicen no oxianiones, es de los oxianiones. Error de dedo. ¿Cómo reconocer la carga de los oxianiones? Bueno, muy sencillo. Aquí tengo el PO3 y lo que necesitas, por ejemplo, para reconocer la carga del PO3, que es un oxianión, necesitas una tabla de oxianiones. Aquí dice oxoaniones, se puede decir oxoaniones o u-oxianiones. Esa tabla la consigues en internet, de hecho la bajé en internet y la pegué aquí, o la consigues en un libro de química básico.
Fíjate cómo aquí ya encontré el PO3. PO3 se llama fosfito, y esto, repito, lo viste cuando viste nomenclaturas de química inorgánica. El fosfito tiene una carga aquí arribita lo tiene, -3, pues ya sabes que su carga es -3, así de sencillo. ¿Qué pasa con el PO4 que aparece aquí y aparece acá? El fosfato es el PO4 y tiene carga de -3, así de sencillo. El SO4 está aquí, sulfato, tiene carga de -2. Así de sencillo, reconocemos las cargas tanto para los no metales en las sales binarias como para los oxianiones en las sales oxisales. Bueno, vamos a ver la regla para asignar la E a las sales. La E en las sales depende de la carga o número de oxidación de las especies participantes. Eso sí lo sabemos. La E depende de la carga. Por lo tanto, es importante identificar la carga de los acompañantes. Creo que eso ya quedó claro. Para determinar el valor de la E, solo deberás multiplicar el número de acompañantes por el valor de su carga. Así de sencillo, es una multiplicación. Ejemplo, aquí ya habíamos dicho que la NaCl es una sal binaria porque el acompañante es el cloro y tengo un metal, es metal y no metal. Vamos a sacar la carga. La carga del cloro sería -1. ¿Por qué -1? Porque está en la familia 7A. Como está en la 7A, le falta 1 para llegar a 8, por lo tanto es -1. Si hablamos del cloro, otra vez -1, familia 7A. Si hablamos del PO4, hace un rato lo dijimos, es el fosfato y su carga era de -3, lo vimos en la tabla de oxianiones. Si hablamos del azufre, está en la familia 6A, y al estar en la familia 6A le faltan 2 para el 8, y por lo tanto tiene -2 de carga. Si hablamos del PO3, -3 de carga porque es un oxianión y está en la tabla de oxianiones. Lo mismo con el PO4, ya dijimos que el azufre está en la 6A, por lo tanto su carga es de -2, y el SO4 dijimos que era -2 por estar en la tabla de oxianiones. Así de sencillo se encuentran las cargas. Ahora, número de acompañantes. El número de acompañantes aquí es 1 porque aquí solo tengo un cloro. Y al tener un cloro está sencillo. Aquí tengo 2 cloros, por lo tanto el número de acompañantes es 2. Cuando digo acompañantes me refiero al acompañante del metal. ¿De acuerdo? Aquí lo dice, acompañante del metal. Aquí tengo un PO4, aquí tengo un azufre, aquí tengo un PO3, acá tengo 2 PO4, aquí digamos que es la misma regla que el hidróxido, aquí tengo un paréntesis, tengo un 2 afuera y me dice que tengo 2 de PO4. Acá tengo 3 azufres y aquí tengo un SO4. Así de sencillo. Ya que tengo estos números, los multiplico y obtengo la E. Importante, las cargas aquí, los signos, perdón, no interesan, solo interesa el número. Sería 1 por 1 y me da 1. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Y 2 por 1, 2. Así de sencillo se encuentran el valor de las E para las sales. Así de sencillo. Cabe mencionar que lo que acabo de explicar de las sales, todo ese método para calcular la E, se puede usar otro. Digamos que este no es el único método. Hay quien trabaja con los metales. De hecho, yo de repente trabajo con los metales, pero se me hace que este es uno de los más sencillos de explicar en un video. Y por eso lo escogí, ¿de acuerdo? Pero no vayan a creer que es el único, hay más. Ahora sí, chavos, empezamos con los ejemplos para trabajar con normalidad. Acá tenemos el primero. Este primero lo voy a resolver por 2 métodos. Uno con el método tradicional de normalidad y otro con el método utilizando molaridad. Fíjate que es un problema que ya hemos manejado anteriormente, o al menos el esquema es muy similar. Aquí tengo una cantidad de gramos que se agregan de soluto, es el hidróxido de calcio. Y aquí tengo el volumen del aforo en un matraz aforado. Dice acá que calcules cuál es la concentración normal de la solución. Primer concepto importante, la normalidad puede ser calcula la normalidad o calcula la concentración normal. Cualquiera de las dos está bien dicho. Aquí lo primero que hay que hacer es reconocer el valor de la E. Fíjate cómo aquí el hidróxido de calcio tiene una E de igual a 2 porque tenemos un hidróxido, una base con 2 OH. Así de sencillo. Vamos a empezar con el método tradicional, que es primero que nada encontrar el peso equivalente, que sería igual a la masa molar de soluto entre el valor de la E. Para encontrar el peso equivalente necesito la masa molar, y la masa molar la voy a obtener con la tabla periódica. Acuérdate que este paso ya lo hemos visto en anteriores ejemplos. La masa molar del hidróxido de calcio sería igual a 74 gramos por mol. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tengo un calcio, tengo 2 oxígenos, tengo 2 hidrógenos, y ese 2 es porque aquí tengo 2 OH. Aquí sí que hay 2 de OH, 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Multiplico por las masas molares de cada uno, que aquí ya están, los saqué de la tabla periódica y obtenemos 74. ¿Qué significa esto? Que un mol del hidróxido de calcio representan 74 gramos. Bueno, con ese dato ya puedo encontrar el peso equivalente. Sería dividir esta masa molar entre la E que ya habíamos encontrado por ser hidróxido de calcio. Bueno, ya tengo el valor del peso equivalente.
lo que hay que hacer ahora es encontrar los equivalentes químicos. ¿Cómo encuentro los equivalentes químicos? Muy sencillo, divido la masa del soluto, esta masa que está por aquí, entre el peso equivalente, que es este, y obtenemos una división muy sencilla, y ya tenemos el resultado, que sería esta cantidad de equivalentes. Bueno, ¿qué hacemos con estos equivalentes? Lo metemos en la fórmula de normalidad. Dice que normalidad es igual al número de equivalentes químicos sobre el litro de solución. Lo metemos aquí y nos daría esta cantidad de normal. ¿Por qué lo dividimos entre 0.1? Acuérdate que los 100 mililitros hay que convertirlos a litros. Así de sencillo sería el ejemplo de normalidad utilizando el método tradicional. Ahora bien, hay un método alternativo que es el que yo recomiendo, porque hace que te aprendas dos temas, el de molaridad, y ya con eso ya tendrías normalidad, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por el método alternativo, te lo muestro. De todas maneras, no te obligo a usar este, puedes usar el anterior. Aquí tenemos que molaridad es igual a moles de soluto sobre volumen de solución, que sería N sobre B, donde, pues aquí hay que encontrar la masa molar, ¿de acuerdo? Eso ya lo hicimos en el paso anterior. La masa molar la encontramos y convertimos esta cantidad de gramos a moles. En vez de hacer toda la parte de peso equivalente y los equivalentes, bueno, lo que hay que hacer aquí es convertir los gramos a moles. ¿Cómo? Con esta regla de 3 o con este factor de conversión. Encontramos los moles. Bueno, estos moles los divido entre la cantidad del volumen de la solución, que sería igual otra vez 0.1 litros, y me da la concentración molar. Esta que está acá sería la molaridad. ¿Cómo puedo yo encontrar la normalidad a partir de la molaridad? Te lo mencioné empezando el video. Hay una fórmula que dice que normalidad es igual a la E mayúscula por la molaridad. Bueno, multiplico 2 por este valor y obtenemos el valor que nos dio anteriormente, que es la normalidad. Así de sencillo igual sería encontrar la normalidad. Vámonos con el ejemplo 2. Dice acá se toma una alícuota de 5 mililitros de un envase de ácido sulfúrico concentrado con una pureza del 92% y con densidad de 1.15 gramos por mililitro. Esta alícuota se coloca en un matraz aforado de 250 mililitros y se lleva al aforo con agua destilada. Importante concepto, a lo mejor es nuevo para ustedes, a lo mejor no, este concepto de pureza. El que no haya visto pureza, chavos, les recomiendo que vea un video que les voy a dejar ligado a este en la caja de comentarios. Ahí les voy a poner el video donde explico conceptos claves como alícuota, pureza, dilución, etc. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a hacer esto. Te preguntan tres cosas: la concentración molar, la concentración normal y el porcentaje de peso-volumen de la solución. Siempre hablando de la solución final, digamos que el diagrama del problema sería este. Tengo una alícuota de un envase. Este envase sería el reactivo que tú tienes en un laboratorio. Este envase dice acá los datos siguientes: 92% de pureza, densidad y masa molar. La masa molar, importante que entiendas que tú la podrías calcular, pero si ya viene en el envase, pues ya digamos que tienes un paso hecho. Esta alícuota, que sería tomar una muestra y colocarla en este matraz aforado, lo que hay que hacer luego es aforarlo con agua y básicamente sería el problema, el esquema del problema, ¿de acuerdo? Bien, para conocer los moles que se tomaron de la alícuota, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula yo te la presento en el video del que te estoy hablando, en el que hablo de la pureza. Bueno, esta fórmula es muy sencilla. Hay que multiplicar el volumen de la alícuota por su densidad, por digamos que la fracción de pureza. En este caso era 92%, pongo 0.92. Si fuera 50%, pongo 0.5 y así sucesivamente. Pongo en decimal el porcentaje y aquí pongo la masa molar. Si yo hago esta operación, me debe dar esta cantidad de moles puros. Bien, este paso es primordial, ya que este frasco contenía impurezas. Lo que sacaste aquí, la muestra, no es completamente puro, sino que digamos que tienes que usar esta fórmula para obtener cuántos moles puros hay en la alícuota. Ya con los moles se puede calcular la concentración molar de la solución. ¿Cómo encuentro la concentración molar? Muy sencillo, divido moles sobre el litro, divido esos moles entre el volumen de la solución, que es el volumen del aforo, el volumen del matraz aforado, y ya obtengo la molaridad. Ya con la molaridad ya podríamos encontrar ahora la normalidad. Con la molaridad, ya que lo dice, ya es posible encontrar la normalidad de la solución. La E para el ácido sulfúrico, H2SO4, es de 2. Acuérdense que para los ácidos el número de hidrógenos es el que importa. Utilizamos la fórmula alterna para calcular normalidad, donde N es igual a E por M. Sustituimos 2 para la E, la molaridad ya le habíamos calculado en el paso anterior, y ya con eso tenemos la normalidad. Para el último inciso, que es encontrar el porcentaje de peso-volumen, lo primero que hay que hacer es conocer los gramos, ya que la fórmula de porcentaje de peso-volumen pues tiene gramos, no moles. Entonces, como yo tengo moles, lo que hago es convertirlo a gramos. ¿Cómo? Utilizando la masa molar. Aquí dice 1 mol
del ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. Es el dato que aparecía en el envase. Bueno, ¿cómo lo hago? O con una regla de 3 o lo hago con el factor de conversión, como ya lo hemos hecho tantas veces. Hago el paso de convertir esos moles y obtenemos este gramaje. Bueno, estos gramos de ácido sulfúrico ya los puedo yo meter en la fórmula de porcentaje de peso volumen. Por último, aquí lo dice, aplicamos la fórmula y la fórmula sería esta: masa del soluto en gramos entre volumen de la solución en mililitros. Importante, estas dos llevan litros y esta que está acá lleva mililitros. Dividimos estos gramos entre los mililitros, que son 250 mililitros, y lo multiplicamos por 100%. Hacemos la operación y nos da un porcentaje de peso volumen de 2.11. Importante, chavos, esta concentración molar, esta normal y este porcentaje de peso volumen, las tres son completamente válidas. Cuando tú reportas una concentración para algún trabajo, cualquiera de las tres son correctas. Va a depender siempre de lo que te estén pidiendo, pero las tres son equivalentes. Vámonos con nuestro último ejemplo, ejemplo 3. ¿Qué pasa si yo ya conozco la normalidad? ¿Cómo utilizar o cómo hacer un ejercicio cuando tú ya conoces esta normalidad? Dice acá, se requiere preparar 250 mililitros de una solución del sulfato de potasio, K2SO4. Es una sal, no tiene hidrógeno al principio, no tiene OH al final, al 0.4 normal. ¿Cuántos gramos de esa sal se requiere para pesar ¿cuántos gramos de esa sal se requiere pesar para poder prepararla? Bueno, lo primero que hay que hacer es pesar una cantidad de gramos que no conocemos. De hecho, es lo que vamos a intentar conocer. La vamos a agregar luego al matasaforado, la aforamos a esta cantidad de volumen y obtendríamos una concentración de 0.4 normal. Digamos que conozco todo, a excepción de cuánto es lo que tengo que pesar. Sin embargo, para poder trabajar con normalidad, mejor trabajo con molaridad. Por tanto, lo que voy a hacer es encontrar la molaridad. ¿Cómo encuentro la molaridad? Bueno, de esta fórmula despejo la molaridad y sabemos que si E está aquí multiplicando, pasará dividiendo. Por lo tanto, yo ya puedo conocer la molaridad al dividir la normalidad entre 2. ¿Por qué 2 aquí? ¿Por qué la E en este caso es 2? Lo expliqué hace un momento. Aquí tengo el sulfato, el acompañante del potasio, sulfato SO4. Y si tú te fijas en una tabla de oxaniones, el sulfato tiene carga de menos 2. Como solo hay un acompañante, es SO4, 1 por 2 me da 2. Bueno, ya tengo el valor de la molaridad, ya puedo trabajar. ¿Qué hago? Bueno, aquí lo dice, 0.2 molar. Yo ya tengo la molaridad, tengo el volumen. Lo que hago es despejar de la fórmula de molaridad los moles. Esta N minúscula la despejo multiplicando esta B que está dividiendo al otro lado. Si yo multiplico 0.2 molar por la cantidad de volumen en litros, obtengo yo los moles que hay aquí adentro del sulfato. Bueno, si ya tengo los moles, yo ya puedo encontrar los gramos haciendo una conversión con la masa molar. Y esta conversión lo saco con la tabla periódica. De la tabla periódica encuentro la masa molar, que es esta. Y eso significa que un mol de sulfato equivale a esta masa molar. Hago la conversión debidamente y ya puedo encontrar los gramos. Y estos gramos serían los que se necesita pesar en la balanza para obtener esta concentración de 0.4 normal y lo que sería equivalente a 0.2 molar. Ya para cerrar el video, chavos, de normalidad, les dejo aquí una serie de solutos para que ustedes practiquen y encuentren el valor de la E. Digamos que de normalidad lo más crítico es encontrar la E. Aquí les dejo algunos para que puedan ustedes encontrar su valor de E. Si quieres puedes darle la pausa al video y en un momento te pongo las respuestas. Bien. Aquí están las respuestas, chavos, para que tú veas. Espero que practiques mucho y domines cómo calcular la E. Nos vemos en la próxima.